Buenos días, mis queridos niños, bienvenidos el día de hoy al área de lenguaje. Vamos a estudiar en esta clase un tema de interés que se llama el lenguaje no sexista. Pongamos mucha atención de lo que trata. En nuestra destreza dice, reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios en la comunicación. El lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista se emplea en diversas disciplinas que investigan los efectos del sexismo. El uso del lenguaje debe reflejar respeto y consideración tanto entre hombres y mujeres. En este lenguaje vamos a aprender el día de hoy el respeto, quiere decir igualitario, tanto para hombres como para mujeres, porque todos recordemos que formamos una sociedad. Continuamos. El lenguaje no sexista pretende sobre todo ser un reflejo del mundo. El lenguaje no sexista debe reflejar respeto entre personas de diferentes edades y creencias. Aquí en este lenguaje, como bien lo dice, debe respetar la edad que tenga, la creencia de la persona, ¿sí? No debe tener ninguna distinción en este lenguaje. Recordemos siempre aquí el valor del respeto. Existen formas del lenguaje y del vocabulario que favorecen un trato respetuoso o igualitario entre los seres humanos. ¿Por qué utilizar un lenguaje no sexista? El lenguaje no sexista permite expresar la presencia femenina y por ello reflejar mejor la realidad. El usar un lenguaje no sexista no consiste en usar una palabra femenina y luego en masculino. Por ejemplo, el doctor, la doctora. Usarlo de este modo sería desconocer la filosofía y el sentido mismo del lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista es otra cosa. Su aspiración es mostrar lo que hay. Este lenguaje busca emplear palabras que nombren a hombres, a mujeres. Ejemplos que se deben emplear en el lenguaje no sexista. Se debe usar genéricas y abstractas que nombren a ambos sexos, dirigentes, humanos, alumnado, niñez. Se puede usar sustantivos neutros. Se puede expresar términos en femeninos y masculinos, señoras y señores. Se puede decir alumnado en lugar de alumnos, infancia en lugar de niños, niñez en lugar de niños. ¿Cómo se produce este sistema? Vamos a observar bien el gráfico, ¿no? El lenguaje no sexista empieza desde la familia, viene con los medios de comunicación, la iglesia, el trabajo, la escuela y la comunidad, ¿sí? La base importante es saber conjugar este lenguaje no sexista, comenzando con el ejemplo de la familia, luego para nosotros aplicarlos afuera en los medios de comunicación, en el rol que nos desempeñemos en la vida, como nos ponemos el ejemplo en la iglesia y en el trabajo, etc. Tipos de sexismo en el lenguaje. Tenemos dos, el sexismo lingüístico y el sexismo social. El sexismo lingüístico por las palabras que se usan o la manera de estructurarlas y no a su contenido. Vamos a ver los ejemplos. Los excelentísimos embajadores y sus elegantes esposas. El arquitecto Mario Pérez y su esposa. Eso es un sexismo lingüístico. Y el sexismo social cuando la discriminación se debe al fondo del mensaje es intencional. Vamos a ver el ejemplo. La mujer no debe andar en política. La mujer que cuide la casa, que aprenda a cocinar, no tienen la capacidad ni periodistas deberían ser. Eso es un sexismo social. Entonces, aquí debemos ver la intención. Como debe haber
algo igualitario, el trato debe ser para todos por igual y no debe haber la discriminación. Vamos a identificar el uso sexista del lenguaje. Tenemos: los abogados de la defensa se acercan al estrato. Debería quedar: el equipo de la defensa se acerca al estrato. Juan, Isabel y María son talentosos. Juan, Isabel y María tienen talento. Ahí estamos nosotros aplicando el lenguaje no sexista con respeto. Ejemplos del trato respetuoso e igualitario: emplear la palabra adecuada para referirse a una profesión femenina o un cargo. Ejemplo: la periodista, la gobernadora, la médica. Evitar generalizaciones al utilizar la palabra hombre. Ejemplo: el ser humano llegó a la luna en 1969. No asociar actitudes, comportamientos y debilidades con un sexo. Nunca se deben hacer afirmaciones como: las mujeres no saben manejar. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Y dice: la ciudad de los niños. ¿Por qué las niñas no tienen su ciudad? ¿Las niñas pueden entrar al papalote museo del niño? La diferencia sexual está dada en el mundo, no es el lenguaje quien la crea. Lo que debe hacer el lenguaje es simplemente nombrarla, puesto que existe, ¿sí? Y tenemos hacer visibles a las mujeres el derecho al ser nombrada en el lenguaje no sexista. Si se trata de un hombre y mujer: médico, médica; presidente, presidenta; arquitecto, arquitecta; ingeniero, ingeniera; profesor, profesora; técnico, técnica. Aquí en este último ejemplo, como podemos haber escuchado y leído, nos damos el trato igualitario. Entonces recordemos que dentro del lenguaje no sexista hay un respeto igualitario.